Muy bien, doctores. Imagino que ustedes en algún momento han logrado ver una úlcera por presión cuando han estado en el hospital. ¿Es eso correcto? Doctores, Doctora, ¿alguno de ustedes logró ver? ¿No? En un familiar. En un familiar, correcto. ¿Y qué es una úlcera por presión? ¿Saben ustedes? Ok. Una úlcera por presión es una lesión que está localizada en la piel y en los tejidos subcutáneos de esa zona, pero están directamente relacionados a los lugares donde están las prominencias óseas o en las zonas donde hay un instrumental médico. ¿Y por qué se producen estas lesiones por presión? Por isquemia. Relacionada a una presión prolongada en dicha zona. Actualmente se le denomina injuria por presión. ¿Qué datos tenemos que considerar? Que la compresión aplicada en la zona de la piel que sobrepasa una presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio, ¿qué te va a originar? Hipoxia. Por lo tanto, te va a llevar a la acumulación de productos de degradación metabólica y radicales libres. Si esta presión es más de 70 milímetros de mercurio por 2 horas, te puede resultar en un daño celular irreversible. Y con respecto a la microcirculación, puede ser suficiente 20 milímetros de mercurio. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que vemos? Que el 70% de los casos, o sea, la mayoría de los casos, se va a presentar en adultos mayores. Obviamente va a ser más frecuente en casas de reposo, en hospitalización y en estudios que se han hecho en el Perú, en hospitales peruanos, han encontrado que la frecuencia de úlceras por presión, por ejemplo, en el 2007, en un hospital que es Cayetano Heredia, que queda en San Martín, el 11%. Y en el 2017, en un estudio hecho en el Hipólito, encontraron que la prevalencia era de 7% en adultos mayores versus 1.6 en pacientes adultos en general. Aquí está el estudio del Hipólito. Básicamente este fue un estudio observacional, retrospectivo, ¿no? Donde las localizaciones más frecuentes de las lesiones por presión fueron a nivel sacro y talón. Y los estadios más frecuentes fueron el 2 y el 4. Donde los pacientes adultos mayores, ellos concluyen que presentan hipovoluminemia, anemia o linfopenia, tenían mayor riesgo de presentar úlceras por presión grave. ¿Qué otro dato más epidemiológicamente? Que la sola presencia es un marcador ya de mortalidad. De tal forma que se considera que la mortalidad puede llegar hasta 4 veces, pero cuando ya es de 3 a 4, puede llegar incluso a 50% dentro de los 6 meses. ¿Esto qué quiere decir, doctores? Un ejercicio mental. Si nosotros tenemos 2 pacientes de 80 años que vienen por neumonía a la emergencia, pero uno de ellos tiene úlcera por presión,
¿Cuál tendrá peor pronóstico? El que tiene la úlcera. Exacto. Y otro dato importante que ustedes tienen que saber, doctores, es que hasta el 99% de los casos pudieron ser evitados. Además, ahora se considera un marcador de calidad en servicio en salud. Hace muchos años yo trabajaba en una clínica y una paciente, y siempre me acuerdo del caso, hizo una úlcera por presión en su estadía en la unidad de cuidados intensivos. La familia demandó a la clínica. Y la familia ganó. Y por si acaso, doctores, cuando ustedes trabajan en las clínicas, ya, ¿qué es lo que suele suceder? Ustedes van a tener que firmar un papel donde diga que ustedes son los responsables de las cosas que pueda suceder con el paciente. Que básicamente la clínica les da la parte hotelera. Y les da las instalaciones. Si algo pasa con el paciente, es responsabilidad de nosotros. Así que aprendan, métanse bien en su cabeza que el 99% de los casos de las lesiones por presión pudieron ser evitadas. Y que ahora es un marcador de calidad de servicio en salud. Nuevamente, ¿qué pasaría si ustedes tienen un paciente bajo su cargo y desarrolla úlceras por presión en hospitalización? ¿Qué podría pasar? Que somos los responsables, doctora. Exacto, doctores. Hasta podrían tener problemas legales. Es más frecuente en unidades de cuidados paliativos, postquirúrgicos, en UCI, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente lesión por presión? Tiene factores intrínsecos que son los propios del paciente. Dentro de ellos, la disminución de la movilidad es el factor de riesgo más importante intrínseco, doctores. Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular, un paciente con una fractura de cadera, un paciente con sección medular, con un TEC severo, una insuficiencia cardíaca clase 4, un paciente intubado en ventilación mecánica, una cirugía prolongada. ¿Qué otro factor propio del paciente? Problemas nutricionales. Obviamente, si tú tienes un paciente caquético, va a tener más superficie óseas prominentes. Las comorbilidades, por ejemplo, la diabetes, el mismo envejecimiento de la piel. Dentro de los factores extrínsecos, doctores, la presión es el factor fisiopatológico más importante. ¿Qué es presión desde el punto de vista de la física, doctores? Fuerza entre área. Exacto. Fuerza sobre una unidad de área. Ahora viene mi pregunta. Si usted,
¿Quién cree ustedes que va a tener mayor riesgo de desarrollar una úlcera por presión? Aquel paciente que esté echado inmóvil o aquel paciente que esté sentado inmóvil. Echado móvil. ¿Ah? Echado. Sentado. Sentado, claro, sentado. Exacto, sentado. ¿Por qué? Porque tiene menor área y todo su peso está sobre esa área más pequeña. Por eso, por ejemplo, lo que te dicen las guías es que los pacientes que están la mayor parte de su tiempo sentado, con muy poca movilidad, tú tienes que indicar que se movilice de manera más frecuente, porque tú tienes que cambiar los puntos de presión. Incluso en las revisiones te refieren que los pacientes no deberían estar sentados en la misma posición más allá de 15 minutos o hasta media hora. De ahí tú tienes que movilizarlos. Si el paciente está acostado, puede tolerar hasta 2 horas. Después de ahí tienes que movilizarlo. Los otros factores de riesgo son la fricción, la otra es el cizallamiento, que son fuerzas paralelas en diferentes sentidos, especialmente en un ángulo de 30 grados, donde va a interferir obviamente también la fuerza de la gravedad y la fricción. Y el cuarto factor es la humedad. Por eso es tan importante, por ejemplo, que el paciente no se quede orinado o se quede con heces. Por eso ustedes tienen que hacer copartícipes a la familia, a los cuidadores, acerca de que tienen que cambiarle el pañal o tienen que hacerle una buena limpieza de la zona perineal. O donde esté sucio. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van causando daño de la piel y hace más fácil que puedan desarrollar lesión por presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes siempre van a tener un equipo, porque generalmente es el médico quien va a comandar el equipo, porque comanda el que tiene un nivel educativo más alto de todos, el que se supone que tiene mayor conocimiento. Entonces, ustedes tienen que enseñar a todo su equipo acerca de cuáles son los factores de riesgo de úlceras por presión. Y además tienen que educar a la familia o a los cuidadores. Ustedes tienen que enseñarle qué es lo que sucede. Bueno, este es un cuadro básicamente para repetir lo mismo y que quede totalmente entendible. El problema de la dismovilidad asociado a la presión te puede llevar al desarrollo de la úlcera. Obviamente asociado al problema de malnutrición o patologías que obviamente te lleven a la disminución de la movilidad. ¿Cuáles son las zonas donde uno suele ver lesiones por presión? Obviamente, si estás de cúbito dorsal, la cabeza, el omóplato, los codos, el sacro y los talones, siendo estos últimos las zonas frecuentes.
Si estás en decúbito lateral, tienes el acromio, la oreja, el trocánter, los cóndilos y el maleolo. Y si estás de cúbito prono, puedes incluso llegar a ver hasta en las mamas, en la zona de genitales, en los dedos. ¿Cuáles son los estadios de las lesiones por presión? Oh, disculpen, doctores. No me di cuenta que eso estaba en alto. Ya, ok. Primero, tenemos el estadio 1, que es la zona de piel eritematosa y que no cambia de color al presionarla. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea, tóquense el pulpejo de los dedos, doctores. Ustedes van a ver primero que el pulpejo del dedo es eritematoso, ¿correcto? Tóquense el pulpejo del dedo, van a notar que se pone blanco, sueltan y nuevamente se pone rojo, ¿sí? Se pone eritematoso. ¿Hicieron ese ejercicio? Sí, doctora. Ya. Sí, Entonces, doctor. eso normalmente lo debes ver en cualquier zona de tu cuerpo, eso es lo normal. Pero cuando tú ves, especialmente en las zonas que ya les he indicado, que ustedes tienen una zona de piel que esté eritematosa y que no cambia de color al presionarla, lo probable es que sea una úlcera por presión. Obviamente con los factores de riesgo ya descritos. Ustedes van a ver que la epidermis y la dermis no lucen que haya ningún daño. No se ve destruido. Puedes notar que a veces hay cambio de temperatura o un poco de dolor. Ese es el estadio 1. Un ratito. Algo le pasa a mi computadora. Ya. El estadio 2 es la lesión donde ya hay una pérdida parcial de la piel, donde puedes tener dermis expuesta. Puede ser también la presentación de una ampolla completa o rota, donde se va a ver que generalmente el lecho está viable, rojo y húmedo. Ese es el estadio 2. El 3 es cuando ya hay pérdida del grosor de la piel. Pueden ver ustedes epíbole, que es cuando ustedes ven en el borde de la piel, van a ver como si tuviera diferentes niveles, ¿no? En el estadio 3, respeta la fascia. Por eso es que ustedes pueden ver solo tejido graso, pueden ver tejido de granulación, obviamente secreción. Tienen que tocar para ver si hay la presencia de túneles o cavernas. ¿Por qué? Porque a veces pueden comunicarse entre las úlceras por presión. El estadio 4, doctores, es cuando ya pasó la fascia. Entonces, si ya pasó la fascia, ¿ustedes qué pueden ver? Pueden ver músculo, pueden ver tendones, articulaciones, incluso hueso. Pueden ver secreción, obviamente también necrosis. Otro estadio es la lesión de tejidos profundos. Generalmente esta lesión ustedes van a ver que es de borde irregular y está desplazada más o menos unos 30-45 grados de la cresta ósea. Van a notar que tiene doble eritema, donde la del centro generalmente es más oscura.
Y estas lesiones generalmente van a tener una peor evolución. Y hay un estadio sin clasificar, que es generalmente cuando está la escara, ¿no? Que es la lesión necrótica propiamente, en la cual se va a tener que retirar para que ustedes puedan saber cuál es el estadio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo evaluar? ¿Qué es lo que yo debo de ver? Primero, tengo que recordar que cuando nosotros hacemos la historia clínica, tenemos que evaluar la piel de manera completa, siempre con la presencia de otra persona adicional, doctores. Nunca lo hagan solos, siempre llamen a la técnica o a la enfermera para que los acompañe durante la evaluación. No lo hagan solos. Y si es posible, el familiar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver? Es la localización. ¿Cuántas lesiones tiene? ¿En qué estadio se encuentra cada lesión? ¿Cuál es el área aproximada de cada una de las úlceras? ¿Cuál es la característica de las secreciones que tienen? Por ejemplo, ¿es verdosa? ¿Tiene mal olor? ¿Es serosa? ¿Cómo es el tejido del lecho ulcerado? ¿Existen túneles? O sea, ¿se están conectando las lesiones? ¿Existen cavernas? ¿Cómo está la piel alrededor? ¿Tiene dolor? ¿Tiene lesiones antiguas, lesiones nuevas, lesiones cicatrizadas ya? Y un punto sumamente importante, doctores, es ver el estado general del paciente. O sea, ¿qué quiere decir con esto, doctores? Que ustedes siempre tienen que ver cómo está hemodinámicamente su paciente. ¿Está bien su presión está bien? ¿Tiene fiebre quizás? ¿Está taquicárdico? Ustedes pueden tener cualquier especialidad, doctores. Cualquiera. Pero eso no justifica que ustedes no puedan tomar funciones vitales a su paciente. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente en general, ¿qué es lo que yo siempre tengo que ver? Es hacerle una evaluación para ver cuál es el riesgo de presentar una lesión por presión. Dentro de estas está la escala de Branden, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros vemos la percepción sensorial, su exposición a humedad, su nivel de actividad, movilidad, nutrición, el riesgo de lesiones. Obviamente, si tiene un menor puntaje, tiene mayor riesgo. O de repente podemos usar la escala de Norton, donde nos vamos a guiar muy parecido al otro, al estado general, el mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. Si el índice también es menor, pues va a tener mayor riesgo de presentar lesiones por presión. Y eso es algo que ustedes tienen que, en general, valorar siempre en sus historias clínicas. Y por ejemplo, el índice que ustedes deseen utilizar, porque para eso ustedes trabajan con todo un equipo, tienen que ponerse de acuerdo, escoger qué índice o qué escala van a utilizar para valorar el riesgo de úlcera por presión. Y eso debería estar colocado en la cabecera de la cama del paciente.
igual como el riesgo de caídas. Entonces, cualquier persona que viene, cualquier personal de salud que viene, va a ver ahí, y va a decir, oh, este paciente tiene alto riesgo de lesión por presión. Hay que movilizarlo. Hay que estar verificando la posición de los aditamentos. Tiene que evitar que se quede con el pañal sucio. Le han enseñado a la familia. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, si una úlcera por presión está infectada? Obviamente vamos a buscar signos locales, doctores. Vamos a ver si hay dolor, si hay eritema, si hay aumento de temperatura, hay que ver cómo está el exudado. Pero siempre recordar que a veces el único signo puede ser el retraso de la cicatrización. Otros datos que podemos ver, por ejemplo, es que haya dehiscencia de sutura, porque a veces les colocan un tipo de, les colocan tejido para tratar, les colocan un injerto, ¿no? Para tapar. Otra cosa puede ser el aumento de tamaño o que se vuelva más profundo. Entonces, en general, ¿qué cosas siempre debemos recordar? Que hay que inspeccionar la piel de manera regular. Busquen signos de infección. Si ustedes están sospechando que esta área puede estar haciendo una lesión por presión, no se debe masajear la zona. Recordar siempre que la piel debe mantenerse limpia, deben utilizar jabones neutros, eviten soluciones con alcohol, la piel siempre debe estar hidratada, secar con cuidado, no friccionen la piel. Y obviamente la movilidad. Siempre, como ya les dije, cuando uno moviliza al paciente, idealmente deberíamos de crear y registrar en un documento la frecuencia de los cambios posturales, doctores. Y deberíamos enseñar a la familia. También se pueden utilizar superficies que disminuyan la presión, que cambien los puntos de presión. Por ejemplo, los colchones neumáticos, estos que le dicen colchones antiescaras. ¿Por qué? Porque esos son como si fueran unas frazadas muy delgaditas que se colocan debajo del paciente y eso se enchufa. Entonces cada cierto tiempo va cambiando. Son como si fueran globos que se inflan y se desinflan. Y esto te ayuda a cambiar el punto de presión. Ustedes recordarán esas almohadas que parecen picarones, doctores, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso sería adecuado? A ver, pónganse a pensar ustedes, ¿qué pasaría si tienen a un paciente sentado y le colocan eso debajo? Porque tiene de repente una úlcera por presión. Obviamente en el huequito va a ir la zona de la úlcera. ¿Qué pensarían? ¿Cómo va a ir esa úlcera?
¿Va a ir mejor o va a ir peor? Puede empeorar. Exacto. ¿Por qué va a empeorar? Muy bien, eso es cierto. ¿Por qué? Hay presión alrededor de la zona, ¿no? Exacto, ahí. doctores. Y vas a ocasionar más isquemia en la zona central. Entonces, eso no es recomendable. El tratamiento de la lesión va a depender, obviamente, en qué nivel se encuentra, ¿no? Si está infectada o no, porque si está infectada hay que darle antibióticos, hay que recordar que tenemos que manejar la parte nutricional, la movilización, la limpieza, como yo siempre digo, lo más importante es el agua y el jabón. Las heridas tienen que estar limpias para que cubren. Como ustedes habrán escuchado, ahora hay múltiples apósitos en el mercado, doctores. Por ejemplo, si ustedes tienen una úlcera por presión que elimina mucha secreción, les va a convenir, por ejemplo, usar una de alginato, que son como unas, ¿cómo le dicen? Es un tipo de tejido especial que son como unas mechas que te ayudan a absorber la secreción, ¿no? Por ejemplo, si es que están necróticos, pues habrá que retirar la zona de la necrosis. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Osteomielitis, sepsis, doctores. Recuerden que hay un rompimiento de la continuidad de la piel. Esto puede ser la puerta de entrada de infecciones. Por eso ustedes siempre deben recordar que es muy importante saber cómo se encuentra su paciente, cómo está hemodinámicamente. Puede haber presencia de anemia, de hipoproteinemia, y unas complicaciones menos frecuentes son el tracto fistuloso, las malas calcificaciones, la amiloidosis y el cáncer incluso. Acá, oh, Dios, se borró. Perdón. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de una úlcera por presión asociado a una sonda nasogástrica. Miren, doctores. ¿Ven aquí? Aquí hay otra, por ejemplo, asociada a la liga, al elástico. Miren. Asociada a la presencia de un collarín cervical. No sé qué pasa. Disculpen, doctor, pero mi computadora está un poco loca o soy yo la que no lo sabe manejar. Por ejemplo, a la presencia de un tubo de tórax. Miren acá. Aquí hay otra, asociada a la cinta de traqueostomía. Entonces, ¿qué es lo más importante de recordar, doctores? Es que tenemos que prevenir la presencia de una úlcera por presión. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que educar a nuestro personal y educar a la familia para que se prevenga. El 99% de los casos pueden ser prevenibles, doctores. Manejar la nutrición, movilizar al paciente. Eviten la sujeción mecánica, doctores. Los pacientes Tupac Amaru ya no deben existir.
No se olviden nuevamente enseñar a los cuidadores y siempre evaluar los factores de riesgo. Eso debe estar descrito en su historia clínica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que colocar, por ejemplo, en su RP, movilización cada 2 horas, uso de colchón neumático, que es que el paciente de repente no se pueda movilizar. Presencia de familiar permanente. Siempre les va a faltar personal, doctores. Entonces ustedes tienen que ayudarse de la familia. Ustedes tienen que enseñarle a la familia. Ustedes tienen que explicarles con qué jabón los tienen que lavar, cómo tiene que ser el secado, o por lo menos el personal que está a su cargo lo tiene que realizar, enseñarle a la familia. Pero ustedes tienen que asegurarse que su personal sepa. Con respecto a la curación, doctores, en seguimiento a los 6 meses que se ha encontrado que el 70% de la categoría 2 curan, versus un 30% de los que ya están en categoría 4. Incluso pueden llegar a los 2 años para esperar a que termine de curar. ¿Qué debo recordar, doctores? Que estas lesiones por presión se producen por isquemia, donde la inmovilidad es el factor de riesgo intrínseco más importante, porque el extrínseco es la... Doctores, ¿cuál es el factor extrínseco más importante? La presión. Exacto, la presión. Es un indicador de calidad de atención y de mortalidad. Debemos evaluar al paciente desde su ingreso. Recuerden, el estadio 1 es la zona de piel eritematosa que no cambia de color al presionarla. El 2 es la lesión donde ya hay pérdida parcial de la piel, con dermis expuesta o puede haber una ampolla. El estadio 3 es la lesión ulcerosa, pero respeta la fascia. En el estadio 4 ya sobrepasó la fascia. Y después está la lesión de tejidos profundos. Eduquen, doctores. Eduquen. Ustedes mismos, edúquense. Al personal que va a estar bajo su cargo y a la familia del paciente. ¿Tendrán alguna duda, doctores? ¿No hay ninguna? Doctora, Dígame. sobre todo sobre las preguntas a los familiares, bueno, una pregunta cotidiana es, como usted dijo, el jabón neutro, pero ¿se refiere a la glicerina o qué tipo de jaboncitos para estos pacientes? Puedes utilizar jabones de glicerina. Lo que pasa es que no debes utilizar jabones que te sequen demasiado la piel. Tampoco debes utilizar jabones germicidas. ¿No? Les va a pasar que ha habido veces que los bañan con jabón de lavar ropa. Y hay algunas personas que eso lo que hace es le seca tanto la zona que agrieta más la piel. Por eso se prefiere jabones, por ejemplo, del tipo de glicerina, ¿no? Que no sean perfumados.
¿Alguna cosa más, doctores? Doctora, en el caso de los pacientes que no pueden movilizarse, eh, ¿cada cuánto tiempo los tiene que ir cambiando de posición? Si es que tienen Por ese el ejemplo, colchón antiescaras y si es que no tienen el colchón antiescaras también. claro, si ustedes tienen un paciente, o sea, lo que te dice la literatura es que lo ideal es que un paciente debe ser movilizado cada 2 horas, cambio de posición. Si tú tienes un paciente con un colchón antiescaras, probablemente no necesites hacer el cambio tan frecuente, especialmente en las noches, que puedes incluso llegar hasta esperar 3 horas. Pero si tú tienes que tener la precaución de vigilar, uno, que el colchón, si estás comprando un colchón neumático, que este funcione adecuadamente. Dos, tienes que recordar que de todas maneras tienes que movilizar al paciente y hacerle cuidados de la piel y el manejo nutricional. Porque si usted no hace igual en los cuidados asociados a la movilización, el paciente puede desarrollar igual úlceras por presión. Porque recuerda que también depende del paciente. Si, por ejemplo, tú tienes un paciente con una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, usted ya sabe que ese tipo de pacientes tienen una enfermedad endotelial. Entonces es mucho más fácil que pueda hacer isquemia, ¿correcto? Entonces lo probable es que vas a necesitar movilizarlo de manera más frecuente todavía. ¿Se Gracias, doctora. entendió hasta ahí? Ok, Sí, se entendió. muy bien. Bueno, doctores, si no hay ninguna pregunta, lo dejaremos aquí y ya la exposición que nos toca tendría que ser el día de la clase. Ya coordinamos con la delegada, doctores. Sí, doctora, para el día jueves. Ok, para el día jueves será, doctores. Temprano. Ok. Sí, doctora, gracias. Me dicen que tienen clase con el doctor Sánchez a las 8, ¿no?